Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 15ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. ¿Te has parado a pensar que cada medida que tomas en metros, o cada litro que consumes, o cada kilo que pesas, no es solo una herramienta de la ciencia, que lo es hoy en día, sino que es también un arma de control? En el episodio de hoy vamos a ver que lo que hoy llamamos sistema métrico nació como un proyecto político para dominarnos, no necesariamente para simplificarnos la vida. Esa podría ser la excusa, digamos. Y sí, aunque duela, tiene más que ver con los impuestos, con el reclutamiento forzoso para ir al ejército y para ir a la guerra, más que con la razón y con el progreso. Para comentar estos temas nos vamos a apoyar en dos libros esenciales, dos libros fundamentales, que son Las medidas y los hombres, de Witold Kula, un escritor polaco, y Lo que ve el Estado, de James Scott, que es un libro que ya he recomendado docenas de veces aquí en el podcast y en mis otros vídeos. Por el medio os iré soltando algunas perlas o algunas anécdotas que aparecen en esos libros y que estoy seguro de que os van a gustar. Y al final, pues como siempre, pasaremos a los agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, conforme grabo este episodio todavía no tengo un título definido para el mismo, pero podría ser algo como La obsesión por las medidas, cómo las élites nos hicieron legibles para controlarnos. Voy a empezar el episodio explicando un concepto popularizado por James Scott y que después de este podcast ya creo que nunca olvidaréis, que es el concepto de legibilidad. Ya he hablado muchas veces de él, pero puede que para algunas de las personas que me escuchan ahora mismo sea la primera vez que escuchan hablar de esto. Entonces, voy a citar al propio James Scott para explicarlo. La legibilidad, que viene de legible, de que se puede leer, se refiere a el intento de un Estado por hacer a la sociedad legible, por configurar la población en formas que simplifiquen las clásicas funciones estatales de tributación, conscripción y prevención de rebeliones. Tras haber comenzado a pensar en estos términos, comencé a ver la legibilidad como un problema central en el oficio de gobierno. El Estado premoderno era, en muchos aspectos cruciales, parcialmente ciego. Muy poco sabía sobre sus súbditos, su riqueza, su tenencia de tierra y de rendimientos, su ubicación, su identidad misma. Carecía de algo como un mapa detallado de sus terrenos y de su pueblo. Carecía, en su mayor parte, de una medida, una métrica que le permitiese traducir lo que sabía a un estándar necesario para una visión sinóptica. Como resultado de esto, sus intervenciones eran a menudo crudas y contraproducentes. Aquí me parece ver, perdonad que os diga, voy a cortar la cita aquí un momento, aquí me parece ver una influencia de Michel Foucault en James Scott, quizás en el vigilar y castigar de Foucault, sobre todo en esto que mencionó de la visión sinóptica, ¿verdad? Bueno, en concreto lo que menciona Foucault es el panóptico, ¿no? La visión panóptica y esas cárceles que se denominaban panópticas, en las cuales un guardia situado en una zona central desde la cual él podía ver toda la cárcel, una cárcel con forma circular, ¿no? Un punto central desde el cual él podía ver todas las celdas y todos los presos, y los presos no podían verlo a él, o no podían ver a ese guardia o a ese grupo de guardias, de tal manera que todos los presos se sintiesen observados sin necesidad de que el guardia tuviese que estar mirando para ellos en todo momento, pero podría estarlo. Entonces, esa especie de presión que se situaba sobre los presos en ese momento, pues era crucial en este modo de cárcel, ¿no? Entonces Foucault hace una extrapolación de ese modo de construir cárceles a la sociedad de vigilancia y de castigo que estaríamos experimentando desde hace unos siglos, ¿no? Bueno, pues aquí me parece, ya digo, ver una influencia de Michel Foucault sobre James Scott, pero bueno, no soy el único que lo piensa, más gente dice que pudo ser influenciado por él. Pero bueno, seguimos un poquito con la cita, que es interesante, creo que os va a gustar. ¿Cómo obtuvo gradualmente el Estado dominio sobre sus súbditos y su entorno? De repente, procesos tan dispares como la creación de apellidos permanentes, la estandarización de pesos y medidas, el establecimiento de sondeos catastrales y registros de poblaciones, la intervención de títulos de posesión de tierra, la estandarización de lenguas y discursos legales, el diseño de ciudades y la organización del transporte, parecían comprensibles como intentos para alcanzar la legibilidad y la simplificación. Mirad qué cantidad de temas toca ahí James Scott, ¿eh? En cada caso, los oficiales tomaron prácticas sociales excepcionalmente complejas, ilegibles y locales
tales como los sistemas de tenencia de tierras o los sistemas nominales, y crearon una cuadrícula estándar con la cual las podrían registrar y monitorear centralmente. Brutal. ¿Cómo podrían comenzar a medir y codificar los agentes del Estado a través de cada región de un reino entero, su población, su tenencia de tierras, sus cosechas, su riqueza, su volumen de comercio y así sucesivamente? Cada tentativa era ejemplo de un patrón de relaciones entre saberes y prácticas locales de un lado y rutinas administrativas estatales por el otro. Es siempre esta dualidad, ¿verdad? La dualidad esta de lo local, lo que está ocurriendo en realidad, lo que ocurre en nuestros barrios, lo que ocurre en nuestras casas, lo que ocurre en nuestra intimidad, con nuestras relaciones, etcétera, nuestros negocios, el dinerito que uno va ahorrando, el otro que gasta, el otro que tal. Eso está por un lado el detalle, ¿no? La riqueza del detalle, la realidad de lo que ocurre, y por otro lado está esa abstracción, esas cuadrículas, esas rejillas, esos formularios, esos papeles, esa burocracia de los organismos centrales, ¿verdad? Hay una especie de choque muy grande entre esas dos maneras de percibir la realidad. Sigue Scott. En cada caso, las prácticas locales de medición y tenencia eran ilegibles para el Estado en su forma bruta. Exhibían una diversidad e intrincación que reflejaba una gran variedad de intereses puramente locales y no estatales. Es decir, no podían ser asimiladas en una cuadrilla administrativa sin ser transformadas o reducidas a una taquigrafía conveniente, sino en parte ficticia. La lógica detrás de las taquigrafías requeridas era provista por los requerimientos materiales apremiantes de los gobernantes, recibos fiscales, mano de obra militar y seguridad estatal. Bien, respaldadas por el poder del Estado a través de registros, cortes y en últimas coerción, estas ficciones del Estado transformaron la realidad que presumían observar, aunque nunca tan exhaustivamente como para encajar con precisión en la cuadrícula. Esta es la dualidad. Esto es el tema que os comento tantísimas veces en este podcast, que comento en muchos de mis vídeos, etc. Es decir, al formar esas cuadrículas, al formar ese tipo, digamos, de arbitrariedades, en cierto modo, o de intentos extremos y violentos de encajar la realidad en una cuadrícula abstracta y, por tanto, muy, digamos, imprecisa y no adecuada a la realidad, no real, sino ideal, se produce una tensión que luego los estados y las élites tratan de solucionar con violencia, es decir, apretujando a la realidad, apretujando a las personas contra esa cuadrícula, hasta aplastarlas. Bien, hasta aquí la cita, ¿no? De esa explicación, digamos, de James Scott de todo lo que tiene que ver con la legibilidad y la importancia que tiene históricamente, ¿no? Aquí os voy a meter una de esas perlitas que os dije que os iba a poner por el medio. Tomé aquí la nota de esa anécdota que ya he comentado, creo, en algún otro episodio o en algún otro vídeo, no recuerdo ahora mismo, porque ya llevamos, por suerte, afortunadamente, llevamos ya 15 sesiones del podcast y he hecho un montón de vídeos también por ahí, vídeos cortos y tal, entonces no sé si lo he mencionado en alguno de ellos o no. En todo caso, lo vuelvo a traer aquí otra vez. Es ese impuesto sobre puertas y ventanas que se estableció durante el directorio, durante esa fase de todo lo que tuvo que ver el periodo de la Revolución Francesa y fases posteriores, ¿no? Un impuesto a puertas y ventanas. Bien, ¿qué ocurrió? Los legisladores, con su mente cuadriculada, digamos, de legislador y de persona controladora, digamos, o de instancia controladora, asumían que las casas, según la cantidad de ventanas que tuviese y la cantidad de puertas, pues tendría determinado tamaño, ¿no? Como si hubiese una relación estrecha y directa, una correlación entre el número de ventanas y puertas, el tamaño de la casa y, por tanto, la riqueza de la familia o los ingresos que esa familia pudiese tener. Entonces, se sacan de la manga este impuesto de puertas y ventanas. Claro, inmediatamente la gente se adapta, lo que algunos llaman la sociedad civil, o las personas, los pueblos, la gente local, la gente que de verdad vive y trabaja y hace las cosas, se empieza a adaptar desde un principio, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a diseñar las casas y a construir con la menor cantidad de aperturas posible, con las menores puertas posibles, la menor cantidad de ventanas posibles. Bueno, se estima que hay un impacto a largo plazo sobre la salud de todas aquellas poblaciones que todavía se está estudiando, en lo que tiene que ver con ventilaciones, enfermedades, problemas respiratorios, moho, contagios, o sea, carencia de ventilación cruzada, etcétera. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Imaginad en la Francia de aquel momento el empezar a diseñar casas con muy pocas ventanas, con muy pocas puertas, etcétera. Terrible, terrible. Una vez más, la arbitrariedad legislativa teniendo un impacto negativo sobre la población. Bien, ahora os voy a dar una lista más o menos exhaustiva de 15 elementos en los que esta cuestión de la unificación de medidas afecta a nuestras vidas y al control que las élites tienen sobre ellas, sobre nuestras vidas.
Número 1. Homogeneización para facilitar el control fiscal. Antes de la estandarización, los impuestos eran difíciles de calcular debido a pues las diferentes medidas locales, varas, fanegas, pulgadas, yardas, brazos, codos, bueno, todas estas medidas, ¿no? Locales, digamos, y no estandarizadas. Un sistema uniforme permitió valorar las tierras, las cosechas, los bienes de una manera estándar, haciendo imposible que esos campesinos o comunidades pudiesen primero autogestionarse y además burlar ese control estatal o esa fiscalidad, ¿no? Interesantísimo. Número 2. Centralización del poder estatal. Al imponer esas medidas estándar, como el metro, el litro, el kilo, etc., el Estado en general eliminó los sistemas tradicionales locales, debilitando la autonomía de esas regiones y fortaleciendo el control estatal, el control central, que era de quien dependía esa estandarización de esas medidas. Que esto parece una cosa inocente. Vamos a poner el metro, vamos a poner el kilo, es bueno para todos, para la ciencia y tal, pero no es necesariamente así. Esa puede ser la excusa, y está bien, pero hay una intención de control detrás y está bien conocerla, está bien no ignorarla activamente, está bien poder manejarla para ver cuáles son las intenciones, ¿no?, de esas élites. Número 3. Mapas y catastro como herramientas de vigilancia. La estandarización permitió elaborar mapas y catastros precisos, lo cual facilitó tanto la recaudación de impuestos como la confiscación de tierras en caso de ser necesario y su redistribución, digamos, según las necesidades estatales o, vamos a decirlo así, las necesidades de los amigos de quienes estuviesen gobernando en el momento. Desamortizaciones y cositas varias que todos conocemos. Bien. Reclutamiento militar simplificado. La unificación de las medidas facilitó también censos más precisos, lo cual permitió al Estado identificar con mayor facilidad quiénes estaban en edad de servir al ejército y calcular las necesidades logísticas, la distribución de uniformes, raciones, etc. Localizar a la gente en las casas. 5. Reducir la opacidad de las comunidades locales. En las economías, digamos, pre-modernas, antes de la modernidad, las comunidades podían más o menos negociar impuestos o evadirlos según cuánto de escondidos estuviesen. Bastante tenían ellos como estar allí cultivando sus tierras y cosas, debido a su complejidad, a la complejidad de los sistemas locales y lo barroco que era todo aquello, ¿no? La estandarización redujo esa opacidad, haciendo que esas comunidades pasasen a ser más transparentes para que los administradores estatales pudiesen leerlos, ¿no? Luego, 6. La facilitación del comercio bajo el control estatal. Esto lo comentaré más tarde, tengo unos datos apasionantes que os van a gustar sobre esto. Aunque la estandarización se presentó como una herramienta para facilitar ese comercio, en realidad permitió al Estado controlar esas transacciones económicas y eliminar mercados locales autónomos que utilizaban medidas propias. Es decir, hay que hacerse de manera estándar, tiene que hacerse con esta regulación, con estas medidas y tal, y en este sitio. Luego lo veremos, os va a molar. 7. Uniformidad como símbolo de obediencia al Estado. Esto es un tema crucial. La aceptación del sistema métrico se convierte en una prueba de lealtad a un proyecto, digamos, republicano, que se llama en el momento, reforzando la autoridad del Estado sobre las costumbres más locales. Es una manera de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí mando yo y así es como se hacen las cosas. ¡Pum! Uno cuando lee un poquito la historia de la Revolución Francesa, de la imposición de medidas, de la obsesión que tenían por lo geométrico y por lo cuadriculado, etc., es cuando empieza a entender muchas cosas de las que sufrimos todavía hoy en día. ¿Qué más? La métrica como una herramienta de disciplinamiento social, de disciplina social. Al imponer un sistema de medidas racional, el Estado también disciplinaba culturalmente a la población, asociando los sistemas tradicionales con el atraso y con lo irracional, ¿no? Bueno, la gente dice las medidas esas, los codos, las pulgadas, el no sé qué, son como medio tontos, ¿no? Los de los pueblos ahí están todos sin dientes, no saben leer, son burros, están allí comerciando como bien pueden, ni siquiera saben lo que es un kilo y tal. Esa especie como de condescendencia y de digamos, de agresividad intelectual hacia esas culturas y esas comunidades locales que no eran así como se las describe. Hay una injusticia histórica ahí tremenda, la iremos comentando si podemos, seguro que podremos, a lo largo de 2025, nos meteremos en ese berenjenal también. Número 9. Facilitación de monopolios estatales. Otro tema crucial. La unificación de medidas permite la implementación de impuestos específicos como el grano por kilo o el litro de vino, etc. Además de facilitar la gestión de esos monopolios estatales, tanto de la distribución como de la venta, etc. Como el tabaco, la sal, los sellos, las cartas, por ejemplo, los naipes llegaron a estar también
se generan impuestos sobre el juego, los naipes, se crea una especie como de patentes de los naipes y tal, y es a través de las patentes como se generan los monopolios. Lógicamente, una patente no es más que el monopolio de una idea para una persona, y esos monopolios se pueden comprar. Entonces, claro, es una vez más el poder estatal, el poder de las armas, el que le da el poder a los que tienen el dinero en ese caso, ¿no? O les da el dinero a los que tienen el poder. O sea, es un poquito, por eso siempre están de la mano. Esto es el tema crucial. Seguimos. Apasionante este episodio, creo que va a estar genial. Número 10. Una excusa para el desplazamiento cultural. Al imponer un sistema métrico supuestamente universal, el Estado elimina los sistemas de medición basados en tradiciones, desagregando a las comunidades de sus propias referencias culturales, tradicionales, económicas, es decir, todo lo que ese bagaje cultural que pudiesen tener esas comunidades. Se les despoja de una parte muy importante de su cultura. Número 11. Justificación ideológica del poder central. Los revolucionarios usaron esta estandarización como parte de un proyecto ilustrado, se decía, esto todo venía del siglo de las luces, etc., que presentaba al Estado como el agente del progreso racional y científico, ¿no? La ciencia, el progreso, hay que dejar todo lo que no es racional atrás y todo eso. Peligrosísimo, peligrosísimo. Hablaremos de lo de la racionalidad pronto, porque es un tema delicadísimo. Legitimando así, pues eso, su intervención en todas las esferas de la vida en general. Déjame a mí, tonto, que tú no sabes, ¿no? Ya lo hago yo. Número 12. Estándares para medir tierras y recursos naturales. La división de tierras en parcelas estándar permitió un mayor control sobre la producción agrícola, por ejemplo, facilitando no solo la recaudación fiscal en referencia a lo que hubiesen cultivado, sino también la regulación del comercio de granos, de la prevención de mercados negros, etc. Número 13. La expansión colonial y la estandarización global. En la Revolución Francesa, en concreto, se exportó el sistema métrico a sus colonias. Por ejemplo, Francia posteriormente exporta el sistema métrico a sus colonias, haciendo mucho más legibles aquellos sitios y haciendo más legibles también a las poblaciones colonizadas para aquellos administradores, vamos a decir así, imperiales, ¿no? Hay un punto muy importante ahí. La estandarización como... número 14. La estandarización como herramienta militar. En el ejército revolucionario y napoleónico, la métrica facilitó la estandarización de armas, municiones, logística, etc., lo cual hace más eficiente la guerra al final. Mejora la eficacia militar, que no sé si es una buena cosa, esa, la verdad, si lo pensáis, no sé si es bueno que un arma sea más potente, sea mejor y sea más eficiente para matar y para hacer la guerra y tal, pero bueno. Sobre todo cuando son esos ejércitos, digamos, monopolísticos, centrales y tal. Entonces hace más eficiente, se genera una mayor eficiencia militar y consolida el poder del Estado central, ¿no? Y luego, número 15, destrucción de los sistemas gremiales y mercantiles locales. Es decir, la estandarización fue usada como una especie de forma de debilitar a los gremios y a los mercados locales de esas comunidades locales que solían ser, digamos, antes de aquello, resistentes al control estatal, permitiendo a ese gobierno intervenir en esa economía con mayor facilidad. Es decir, en lugar de ser ellos más o menos autosuficientes y llevar a cabo relaciones de corte voluntario, de pronto no les queda más remedio que seguir lo que les indiquen desde el punto central, desde el gobierno central, ¿no? Vale, otra perlita de estas que voy a meter a lo largo del episodio, que las tengo aquí marcadas en mi chuleta en naranja. El tema de los apellidos. Eso es un tema maravilloso, ¿no? El origen de los apellidos. En el libro os lo voy a enseñar aquí para los que estéis viéndolo en vídeo. A lo mejor podéis verlo aquí, a ver si sale. Bueno, si no, el nombre es muy fácil. Ya sabéis, muchos ya conocen este libro. Lo que ve el Estado, ¿no? De James Scott. En este libro os habla del origen de los apellidos y sobre todo de la estandarización de los apellidos. Es decir, el poner otra palabra después del nombre de pila es normal para diferenciar a dos personas que se llamen James o que se llamen John o lo que sea, es normal. La cuestión está en la estandarización, en la creación de censos, ¿no? De listas, de registros fijos con los cuales luego hacer y deshacer a su antojo, que ese es el tema que estamos viendo en el episodio de hoy, ¿no? Con esto de los apellidos hay una cosa muy curiosa, que es que si bien en esas comunidades al principio los sujetos se resistían, es decir, preferían el anonimato, preferían no entrar dentro de esos censos, etcétera, porque sabían lo que les venía. Una vez estabas dentro de esos censos, en cualquier momento te llamaban reclutamiento forzoso y vas a la guerra de repente, contra los franceses o contra quien sea. Te has reclutado, tienes que ir, porque o vas a pelear a la guerra o ya te liquidan ellos directamente, pocas opciones tienes, ¿no? Lo que luego en Estados Unidos fue el draft, etcétera, o sea, el reclutamiento forzoso. Entonces, si bien los sujetos preferían al principio el anonimato,
una vez eran identificados y se les obligaba a pagar ese impuesto, entonces ya les convenía identificarse siempre para no pagarlo 2 veces, lógicamente, ¿no? Entonces, esta es otra visión también interesantísima de cómo una vez se obliga a la gente a hacer algo y a entrar dentro de una cuadrícula, una vez están dentro, se convierten en una especie como de rehenes psicológicos de ese nuevo paradigma. A partir de ahí ya quieren formar parte de eso y estar muy bien identificaditos. No vaya a ser que ya que me cobran, me vayan a cobrar 2 veces. Entonces pasan como, digamos, casi a participar, ¿no? de ese engaño y de ese robo. Es curiosísimo, ¿no? Una vez ya estás identificado, ya te conviene identificarte ya para siempre para no andar pagando impuestos 2 veces y tal. Bueno, tremendo. Entonces, venga, vamos a seguir con el siguiente apartado que puse yo aquí: caos o resistencia. Durante siglos, a esas comunidades locales de las que llevamos un rato hablando, utilizaron medidas propias, ¿no? Pues eso, lo que os dije, las fanegas, los codos, las brazas, las pulgadas, los pies, las varas, etc. Y cada región, estamos hablando, esto en un contexto principalmente occidental, pero bueno, alrededor del mundo, lógicamente, en todo el mundo. Cada región tenía un sistema adaptado, ¿no?, a sus necesidades. Según Witold Kula, uno de los 2 autores que os mencioné al principio, el autor de Las medidas y los hombres, estas medidas imprecisas no eran un problema, para nada, sino que eran una forma incluso de protegerse de los abusos. Y además era una forma de decir: yo conozco la realidad local, conozco los productos locales, conozco el tipo de medidas que utilizamos aquí, etc. Cada comunidad sabía negociar con su propia vara de medir, literalmente, con su propia vara de medir. Las comunidades usaban esas medidas para mantener como cierto margen de negociación y, esto es muy importante, se descansaban en la reputación. ¿Cuántas veces he hablado yo en estos humildes primeros 14, 15 episodios del tema de la reputación, ¿no? De lo importante que es la reputación y descansar en la reputación y no en otra cosa. Pero la reputación implica conocimiento local, implica contacto humano, implica confianza o falta de confianza, implica comunicación, implica un contacto estrecho y un conocimiento de la realidad material y de la realidad local de las personas. Ese es el tema de la reputación. Por eso es importante, ¿no? Bueno, entonces, claro, en un contexto como aquel, engañar a alguien, es decir, al no utilizar una medida estándar, podría suponerse que era más o menos fácil pues dar gato por liebre, no medir bien el peso de pues, el arroz o el cereal o el grano o el grano aquel. Pero si alguien te descubría, digamos, engañando al pueblo, siendo el tendero, el de la cantina o lo que fuese, si alguien te descubría poniendo menos de lo que se supone que te tuviesen que poner, eso estaba muy mal visto y estaba muy, digamos, penado socialmente por tu comunidad. Nadie se iba a exponer a hacer eso. Entonces había una suerte como de orden. Esto lo explica muy bien Witold Kula con sus ejemplos los ejemplos que tiene sobre Polonia. Él es polaco y conoce la realidad aquella. Y la realidad histórica, ¿no?, de su país la tiene muy bien estudiada. La mayor parte de los ejemplos de este maravilloso libro pues son de allí, ¿no?, de Polonia. Pero es apasionante verlo, cómo podían regularse de esa manera y cómo descansándose en la reputación y en el conocimiento de las realidades locales de esas comunidades, todo podía funcionar bastante bien. Evidentemente, tecnológicamente las cosas no eran como ahora, pero nada era así. Ni las condiciones sanitarias, ni la higiene, ni la tecnología en general, ni existía la electrónica, ni nada de eso, lógicamente, ¿no? Pero por lo demás, pues podía funcionar muy bien. Aunque ya había sátrapas, y ya había reyes, y había monopolistas de las medidas y de otras cosas. Pero bueno, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces los estados modernos quisieron acabar con esa diversidad de medidas, etcétera? No fue por un altruismo científico, como se nos vende, sino que fue por una necesidad de control. Entonces, claro, llega la Revolución Francesa y tal, ¿no? El sistema métrico, la ciencia al servicio del poder, la ciencia al servicio de los poderosos. Como siempre, me atrevería casi a decir. Casi siempre. La ciencia como institución, digo, no digo todos los científicos ni los descubrimientos científicos. Me refiero como institución, ¿no? Siempre al estar medio comprada, medio amenazada, medio... sí, de su lado, pues, en fin, problemática. Problemática como institución, no como técnica, digamos, de descubrimiento y de avance, ¿no? Entonces, en 1991, los revolucionarios franceses aprueban el sistema métrico como un símbolo de progreso y de universalidad. Pero ¿era eso realmente? Según James Scott, este señor, el de lo que ve el Estado, el sistema métrico no fue necesariamente un logro científico neutro, sino una herramienta de centralización. Ahí es donde entra el concepto este de la legibilidad.
del que habla James Scott, ¿no? Las medidas locales eran una especie de caos indescifrable, pero con el sistema métrico esos campos ya se podían dividir, los granos pesarse igual en cualquier mercado, etc. Las personas se convertían en cifras, en números, en fáciles de gestionar. Ahí es donde entra el DNI, el número, que además sabéis que el DNI tiene un origen en las prisiones. O sea, solo los reos, solo los delincuentes tenían un número. Identificaban en una cárcel el delincuente número tal, tal, tal. Luego eso se extrapola, luego eso se extiende al resto de la población. Ya no solo los presos, sino el resto, digamos, de presos o de esclavos o de súbditos, es decir, el resto de la población que va a ser ordeñada, que va a ser expoliada a través de impuestos, pasa a tener un número de identificación para que ninguna de esas vacas que va a ser ordeñadas pues escape, ¿no?, de allí del redil. Y ese es el origen del DNI. No es una cosa para facilitarte las cosas y que cuando vayas a Hacienda te pidas número y te salga. No es para eso, lógicamente es para identificarte y que nadie quede sin pagar. O sea, nunca os olvidéis de eso. Entonces, claro, antes de la métrica, calcular impuestos o censar a la población era prácticamente imposible, porque una medida de peso podía ser un poco más aquí, un poco menos allá, según quien lo midiera y dónde estuviese y tal. Entonces, ¿cuál era el resultado? El Estado podría, digamos, perder dinero o tener dificultades para recaudar, y eso era intolerable para ellos, ¿no? Luego pasamos, por ejemplo, al tema de los ejércitos, el reclutamiento, ¿no? Reclutar con precisión militar, precisamente, vamos a decir, ¿no? Claro, la métrica no solo servía entonces para medir granos, para medir tierras y todo esto, servía para medir cuerpos también, ¿no? Entonces, antes del sistema métrico, por ejemplo, los censos eran incompletos, arbitrarios, tenían, digamos, huecos, tenían lagunas. Con la estandarización, el Estado sabía cuántos hombres había, cuántos hombres tenían la estatura y la edad necesaria para ir a la guerra, etc. Hay que pensar que antes de este tipo de estandarizaciones, de los censos, por ejemplo, los hombres, que eran los que iban a la guerra en aquel entonces, y hoy en día en su mayor medida también, hombres, aunque ya hay muchas mujeres que van a la guerra, tristemente, no deberían ir, ninguna mujer debería ir a la guerra y ningún hombre debería ir a la guerra tampoco, ni mujeres ni hombres, lógicamente, por eso digo tristemente. Pero bueno, en aquel momento era el tema este de los hombres, que no quiere decir que fuesen los únicos que sufrían las dificultades de la guerra o los problemas de la guerra, pues sabemos lo que había con las masacres, con prenderle fuego a los poblados, con las violaciones y con todo aquello, pero bueno, que los que iban al campo de batalla eran los varones. Digo que había capacidad de esconderse, digamos, en sitios, ¿no? Esconderse en casas de distintas personas, esconderse pues en un bosque, subirse a la montaña, meterse en un sótano, lo que fuese, y sobre todo esconderse en una comunidad, esconderse en sus pueblos, esconderse en zonas remotas, digamos. Claro, con esto de la centralización, de la estandarización, de los censos, de la creación de direcciones, de las direcciones de domicilio, esto es importantísimo también. De repente pasa a ser mucho más difícil esconderse del organismo central, ¿no?, del Estado, etc. Vale. Napoleón mismamente impulsó mapas métricos, digamos, para organizar batallones, la logística militar, etc. Y sin esas herramientas, sus campañas, se dice, muchas de ellas no hubiesen sido posibles. Se utilizó eso, ¿no?, como en la industria, digamos, bélica, podríamos decir así. Vale. ¿Qué más tenemos después? Bueno, lógicamente, impuestos, mapas, tierras y tal. La obsesión por contarlo todo, ¿no? Por contarlo todo, por tener todo bien medido. Según Witold Kula, los catastros, esos registros de tierras, eran el gran objetivo del sistema métrico, ¿no? Antes de esa estandarización, los campesinos negociaban tributos, o más o menos podrían hacer un poquito de lobby o presionar un poco al sátrapa de turno, al bruto de turno, usando pues medidas ambiguas, un poquito por aquí, un poquito por allá. Bueno, había cierta flexibilidad en cuanto a la tributación y tal, no era muy difícil ir ahí al dedillo, porque al final la gente pues vivía en sus comunidades y tenía sus propias normas y tal. Era muy difícil que el Estado llegase allí y se metiese. Pero claro, después el Estado pasaba a saber exactamente cuánta tierra tenía cada uno y qué producción tenía cada familia, y contar, oye, pues tú has hecho más dinero este año, o tienes más grano, tienes más trigo, tienes más esto, más lo otro. Y es mucho más fácil pedirles que rindan cuentas y que, oye, si te has... a ver, que hay de lo mío, ¿no? Que diría el organismo central. Diría, oiga, si usted ha cultivado esto y ha cosechado esta cantidad de grano, para mí me da usted un 10%, un 15%, lo que sea. Entonces ahí se da un hecho que es crucial y que os va a encantar, o a repugnar, digamos, ¿no? Si no lo habéis pensado nunca. Esto es un tema
fundamental, me parece a mí. Ahí se produce una de esas inversiones de incentivos de las que os hablo siempre. Es decir, un incentivo perverso. De repente se invierte lo que debiera ser, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las superficies, ¿no? Hay superficies, los ejemplos que se comentan siempre en nuestro entorno, y yo como sabéis, soy galego, en el entorno aquí se comenta mucho la cuestión, por ejemplo, del ferrado, ¿no? Que es una medida de tierra, de superficie, que varía con respecto a la zona. Ya no solo, o sea, dentro de la propia Galicia, en distintas zonas hay distintos ferrados, ¿no? Y solo la gente local los conoce. ¿Qué ocurre? Este es un tema apasionante. Medidas como la del ferrado y otras son medidas muchas veces multivectoriales. Es decir, no son solo los metros cuadrados, sino que el ferrado solía estar ligado. Medidas como la del ferrado, yo no voy a centrarme solo en esa, pero medidas como esa solían estar ligadas a, por ejemplo, la cantidad de tierra que podía arar un buey en un día. Entonces, en nuestra visión cuadriculada del mundo, nuestra visión casi diría cientificista, centralista, muy contaminada por la visión estatal y estatalizada de las cosas, cabría decir, bueno, a ver, lo que tarda un buey en arar, la cantidad de terreno que puede arar un buey en un día, es un poco impreciso eso, ¿no? Es como una... Cuidado porque en muchos aspectos es mucho mejor que lo de los metros cuadrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ferrado, pongamos en este caso, una medida de estas, si es en pendiente, por ejemplo, será más pequeño que si es en llano, porque en llano al animal le cuesta menos arar ese trozo. Si es en pendiente es una cosa ya más complicada, ¿no? Entonces el tamaño será más pequeño. Pero vamos a otro tipo de medidas, como por ejemplo, hay gente que dice que el ferrado también venía de ahí, de una medida que incluía la cantidad de grano que te iba a dar esa porción de terreno, ¿no? Es decir, si ibas a poder llenar un recipiente de esa cantidad de grano, ¿no? Pues imaginemos que era el ferrado, ¿no? Pues un ferrado, un cajón de hierro lleno de grano, ¿no? Bien, pues para conseguir ese grano necesitabas X porción de terreno, pues esa era. ¿Qué ocurre? También podríamos decir, qué impreciso es eso y tal, ¿cómo sabes que te va a dar ese grano y tal? Bueno, no, es que te dice muchas cosas, te dice si está en llano o está en pendiente, te dice te dice la calidad del suelo, es decir, si tienes una calidad del suelo superior, una calidad del suelo muy buena, necesitarás menos superficie, menos metros cuadrados para cosechar la misma cantidad de grano. Si tienes un suelo pedregoso, pobre, rojizo, en lugar de ser es una tierra negra, ¿no? Como esta que tenemos por suerte en muchas zonas de Galicia y tal, si es una tierra así seca, pedregosa, con pocos nutrientes y poca vida, poca raíz y tal, va a ser muy difícil cosechar esa misma cantidad de grano y entonces vas a necesitar más superficie. Bueno, pues de repente una medida como podrían ser estas que estamos comentando, te daban información sobre lo que tú querías saber, que era cuánto grano te iba a dar, cuánta comida te iba a dar. ¿A ti qué te importan los metros cuadrados si tú a lo mejor en una tierra que es de mejor calidad consigues la misma cantidad de alimento en menos metros cuadrados? ¿Entendéis a lo que me refiero? Si la tierra es más rica, esas medidas en esa zona serán más pequeñas, es decir, el ferrado en esas zonas, por ejemplo, el ferrado será más pequeño porque no te hace falta tanta tierra para cosechar la misma para recoger la misma cantidad de grano. Si la tierra es peor, necesitas una superficie mayor, ¿no? Bueno, pues aquí es donde se produce esa inversión de los incentivos que decía, como esas arbitrariedades generan injusticias sistemáticamente, y no me voy a cansar de repetirlo, y lo vemos en todos los vídeos y en los podcasts y tal. ¿Qué ocurre? De pronto, al estandarizar el pago de tributos y de impuestos en función a una medida que no utilizaban esas personas, como son los metros cuadrados, por ejemplo, de repente, ¿qué ocurre? Que la persona que por tener un suelo peor debía tener más superficie, no solo ahora tenía que cultivar una superficie mucho mayor para tener la misma cantidad de grano, porque tenía la mala suerte de que su terreno era de peor calidad, sino que, como tiene más metros cuadrados, el recaudador de impuestos le va a pedir más impuestos que aquella persona que tiene un suelo de altísima calidad y que necesita una porción de terreno mucho menor. Como tiene menos metros cuadrados,
paga menos impuestos. O sea, es totalmente al revés de como, según los propios... Ninguno de los dos debería pagar impuestos, lógicamente, pero bueno, aún dentro de la lógica, digamos, de la redistribución y de los pajaritos de colores y los arcoíris y los unicornios, incluso dentro de esa lógica, no tiene ningún sentido. Estás machacando al que tiene el terreno de peor calidad y que tiene que arar una superficie mucho mayor, y estás beneficiando al que tiene el suelo de mayor calidad y que tiene que trabajar muchísimo menos. ¿O acaso es a propósito? Cuidado, lo dejo ahí porque sabemos que hay una colusión muy clara históricamente entre los violentos que ejercen la presión militar y estatal, digamos, coercitiva, y sus amiguetes, los que hacen la pasta, los que posteriormente pasaron a ser... bueno, pues ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De esa distribución, pues de nobles, de condes, de esto, de lo otro y tal, y luego posteriormente, pues de los grandes empresarios, las grandes corporaciones, etcétera. Pero bueno, cómo unos se hacen ricos gracias a las prebendas que los otros le suministran. Entonces, cuidado porque quizás era a propósito. Pero ahí vemos, ¿no? Ahí vemos esa inversión de los incentivos, ahí vemos el componente perverso de la arbitrariedad de la regulación, de cómo perjudica a una persona que ya de por sí estaba perjudicada por tener que cultivar más terrenos. Una cosa totalmente loca. Y esto pasa en todas las cosas de la vida, lo veréis. Yo sé que una parte de mi audiencia, además, sois muy, muy jóvenes y es una cosa muy, muy bonita porque me habláis de referencias, de cosas que no habéis escuchado y tal, me mola mucho. Pero veréis conforme, y yo no soy quien para dar ningún consejo ni nada, porque yo tampoco es que sea tan mayor, ¿no? Pero bueno, sí que en algunos casos, pues a lo mejor tengo 10, 12 años más que algunos de mis oyentes, y iréis viendo conforme adquirís cierta madurez y adquirís ciertas experiencias, sobre todo en lo tocante a relaciones con las administraciones y con pues, negocios y sobre todo con oficinas y todo eso, que este tipo de ejercicios arbitrarios de aplicación de regulaciones y todo eso genera unas distorsiones terribles y que acaban pagando el pato siempre los mismos, porque los que ya están bien situados siempre conocen a alguien que le va a saber cómo saltarse esa ley, va a saber cómo deducirse tal cosa para pagar menos impuestos, va a saber cómo sacar su empresa, hacer un outsource de no sé qué tal, va a saber cómo poner las participaciones de su empresa en no sé dónde, va a saber cómo sacar... Ellos no tienen problema, el problema es cuando estás desde abajo y nunca vas a poder subir porque no tienes ese acceso a, digamos, a los loopholes de las legislaciones y de las regulaciones y todo eso. Y lo más triste y lo más doloroso, y cuanto antes os deis cuenta mejor, es que todo eso está hecho a propósito. Esa es la cuestión. Es decir, no es que, es que le salió mal, es que somos tontos, nos salió mal. Queremos hacer las cosas para mejor, pero llevamos siglos haciéndolo mal, siempre falla. Es verdad que hay mucho tonto en todo eso, que sencillamente sigue órdenes, pero también hay mucha gente que sabe bien lo que hace y sabe bien a quién beneficia, empezando por ellos mismos. Venga, seguimos, que nos está quedando un episodio potente. El control económico y cultural. Sería otra sección, ¿no? La métrica no solo transforma la economía, sino también la cultura. Los cambios culturales en esto me parecen muy importantes. Aquellas antiguas medidas adaptadas a las necesidades locales, a la realidad aquella, a la realidad de esas tierras que os digo. O sea, en este pueblo, en este valle, porque es un valle y porque los nutrientes vinieron de aquel río ancestral, de bla, 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 tenemos un humus, tenemos una tierra negra aquí, muy rica en nutrientes, etcétera. Por lo tanto, nuestra medida local es mucho más pequeña que la del pueblo de al lado, que por estar en una zona más pedregosa, más montañosa, sin tanto nutriente, necesita una superficie mayor para conseguir la misma cantidad de alimento. Bueno, pues esa es la realidad local, ¿no? Pues bien, aquellas antiguas medidas se adaptaban a esas necesidades locales y eran en parte la identidad de esas comunidades. Y sabían ellos, porque te dan un cierto sentimiento, un cierto sentimiento de pertenencia, ¿no? A una cultura, de decir, oye, pues conozco las medidas locales, conozco a mi gente, conozco cómo funcionamos aquí y tal. Pues todo eso se desvanece con la unificación y la centralización. James Scott señala que el Estado usó la estandarización como una forma de disciplinamiento cultural, de disciplina cultural, o sea, lo que mencionaba al principio, ¿no? Como una manera de estandarizar la cultura. Oye, de repente, toda España, por poner un ejemplo, ¿no? Toda España, el metro, el no sé qué, todos vamos a pasar a pagar, tal. Es como pasa, por ejemplo, como con lo de la cuota de autónomos. ¿Qué pasa cuando tú regulas de manera centralista y para todos igual? Que de pronto dices, bueno, no, pero es que va por escalones, ¿no? El que gana más, paga más, y el que gana menos, da igual, que además ya sabéis que eso es una locura porque las cuotas mínimas, o sea, no es que no da ni para vivir, pero bueno, es una vergüenza. Aunque diese, el robo es un robo, da igual que sea un robo asumible, sigue siendo un robo, pero bueno, perdón, perdonad.
Ya digo, no, es que dicen, hay unas escalas, ¿no? Hay unas cuotas, es progresivo, son impuestos progresivos, si ganas más, tal. No, pues que no me refiero a eso, me refiero a que el de la cuota de autónomos, que la está pagando, pero puede comerciar, por ejemplo, en los entornos de la Comunidad de Madrid, con unos sueldos X, la gente con unos sueldos X allí, una capacidad de un poder adquisitivo X, unas industrias X y tal, podrá obtener unos beneficios mucho mayores que el tío que vive en una zona X de Cáceres o de Soria o de tal, que, digamos, cuyo entorno no le va a proporcionar unos beneficios proporcionalmente similares, pese al hecho de que está pagando la misma cuota de autónomos que el tío que tiene un negocio en Madrid. ¿Entendéis a lo que me refiero? Es decir, es totalmente injusto. Cuando tú intentas regular para todo el mundo, eres igualmente injusto. Porque vas a fallar, porque como hemos dicho siempre, estadísticamente fallas porque dejas todos los detalles de la realidad, que es infinitamente compleja, fuera. Que es algo que ya he mencionado. Entonces es eso. La métrica, ¿no? Cómo transforma la economía y también la cultura. Y es esa visión del sistema racional, ¿no? Es abandonar las tradiciones, lo local, y sustituirlo por un sistema como racional que viene desde arriba. Entonces, la psicología de todo esto es muy importante, ¿eh? En el libro de Kula vemos, por ejemplo, cómo en toda Europa quienes empezaban a controlar, es decir, a monopolizar las medidas, empezaban a tener mucho poder. Es decir, aquellos jefecillos locales, aquellos caciquillos, aquellos reyezuelos, señores feudales, etcétera, que podían más o menos controlar el tema de las medidas, empezaban a tener mucho poder. Porque, claro, imagínate ser el que controla lo de las medidas y tener ahí el mando de eso. Y tener la capacidad de imponer que todo el mundo tenga que utilizar eso a nivel de medida y hacer y deshacer a tu antojo. Imagínate el poder que te da eso, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Progreso o sometimiento? Pues para muchos es eso, la métrica era una herramienta de humillación, no de modernidad. O quizás la propia modernidad era humillante, que ese es otro tema, para esos modos de vida, para esas otras comunidades. Que ya digo que no se trata de idealizarlas, pero sí es importante ser conscientes del tipo de injusticias que se llevaron a cabo y ver cómo todo eso al final en lo que derivó es en la situación actual, donde las zonas rurales están siendo abandonadas, si no han sido ya abandonadas, y las ciudades son un auténtico desastre, una acumulación, una acumulación sin sentido de población, que se subdivide en las casas, se hacen cada vez más pequeñas, más caras, la gente quiere ir para allí, son los únicos sitios donde hay trabajo, es donde está todo el capital, es donde están todos los recursos humanos, es donde están todas las oportunidades, pero al mismo tiempo las oportunidades son una basura, y bla, bla. ¿De dónde viene eso? Pues en parte de todo esto que estamos comentando. Seguimos, colonialismo, por ejemplo, la exportación de la métrica a todo el mundo. Durante el colonialismo, las potencias europeas llevan el sistema métrico a sus colonias y esto no solo facilita la administración desde lejísimos, o sea, desde París, las cosas que hay en África, desde Reino Unido, también las cosas de África y tal, aunque el Reino Unido mantuvo algunas de sus métricas, pero bueno, aunque sean, digamos, medidas antropocéntricas en el sentido de brazas, de pulgadas, de esto y del otro, el gobierno británico también las estandariza, ¿no? En cierto modo, y las exporta. Pero bueno, ya digo, esa exportación de las medidas facilita la administración desde sitios tan remotos como las capitales de los sitios de... Pensad lo que es en el siglo XIX controlar colonias en el otro lado del mundo desde Londres, ¿eh? Estamos hablando de una logística y una capacidad de ejercer presión y violencia tremenda. Algunos dirán de diplomacia, pero bueno... cuando ves las realidades de lo que iban haciendo en los distintos sitios para tener a la gente contenta o controlada, ya lo de la diplomacia igual nos lo guardamos para otro día. En fin, represión pura y dura. Entonces facilitaba la administración y la extracción de esos recursos y de la explotación de poblaciones locales, etcétera. Por no entrar ya en el tema de los esclavos y todo eso, que ya es un tema ya para que da para 80 episodios, pero bueno, es un tema gravísimo aparte. Bien. Entonces, el sistema métrico fue presentado como universal, pero su aplicación solo servía realmente a los intereses de los imperios, ¿no? De los imperios coloniales en este caso. Claro, normalmente cuando se hacen cosas desde arriba, se falla miserablemente, que es aquello en lo que no me canso de insistir. Y no se tiene en cuenta a la gente que hace las cosas. Lo dije ya al principio del episodio. Precisamente vemos, por ejemplo, en África, un ejemplo
de esas líneas rectas, ¿no?, que trazan a la hora de dividir países, etcétera. ¿No creéis que esas líneas, quizás, no lo sé, que están hechas literalmente con escuadra de cartabón sobre un papel, pueden cortar por la mitad una comunidad, pueden pasar por encima de gente que llevaba allí muchísimo tiempo, pasar por encima de tierras de personas que ya vivían allí y tal? Nos damos cuenta de la gravedad que tiene esto y de lo poco que se tiene en cuenta a las personas a la hora de hacer eso. Somos conscientes de eso realmente. Cuando la gente te da igual, cuando la comunidad local te da igual, cuando la realidad de las personas te da igual, cuando ya solo son un número, cuando son nada, cuando son reses, cuando son cabezas de ganado, ya te da igual, tú cortas por el medio y fuera. Es el ejemplo este que utilicé en este podcast al que me invitaron en Madrid, que me gusta utilizar, de la punta del rotulador del legislador, ¿no? Que a mayor sea el mapa, mayor es el grosor de ese rotulador proporcionalmente, ¿no? Esa línea que se trace, quizás sea una línea en ese mapa, pero cuando vas allí en persona, igual el grosor de esa línea sería de 500 metros. Y en 500 metros pasan muchas cosas. Hay gente que vive en esos 500 metros, en una especie de pueblo, de zona y de calles. Y pasan el 90% de su tiempo allí. Pero para el legislador es una línea que tira ahí con el rotulador y se lleva todo por el medio. Bien, la segregación espacial, otra de estas anécdotas y cosas. La segregación espacial en las ciudades y la zonificación, la planificación urbanística y todo esto, ¿no? Como cuestión científica que es para lamebotas como Le Corbusier y toda esta gentuza, vendidos además a gobiernos de todo nombre, de todo color, de todo... Una vergüenza, pero bueno. Ya digo, lamebotas como Le Corbusier y compañía, y todos sus imitadores que hemos tenido pues en España y en otros muchos sitios, esa gente, perdón, esa segregación espacial, esa zonificación, esa planificación urbanística centralista, lo que hace es reducir el número de variables y de incógnitas que el regulador, ese todopoderoso regulador, esa persona hiperinteligente, el técnico, ¿no?, el legislador, el hombre de Estado, el estatista, el que controla, el que verdaderamente sabe lo que la gente necesita, ya digo, reduce el número de variables que esa gente, esa gentuza, tiene que tener en cuenta a la hora de planificar la vida de la gente, ¿no? La reduce. Tú lo haces todo mucho más cuadriculado, solo de un par de colores, con este tipo de medidas, una avenida central que no sé qué, una plaza central que tal, lo pones todo así muy cuadriculadito y así pocas opciones tiene ya la gente. Entonces es mucho más fácil saber más o menos sus dinámicas de vida, a qué se dedican, en qué gastan, qué hacen, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace el poder con la gente. Es como ponerle fácil el trabajo al granjero, ¿no? Es como poner, no sé, en las granjas todo así. Bueno, pues la gente está tabulada, ¿no? En pequeños pisos de 30 y pico metros cuadrados, todos ahí bien, tranquilitos, trabajando sus 8 o 9 horas, pagando impuestos, calladitos, y a ver la tele del gobierno, y a callar y a pagar impuestos y a trabajar al día siguiente para el jefe de la corporación amiga del político, y ya está, y tiramos así, le sacamos la leche así durante 35, 40, 45 años y luego ya les dejamos jubilarse, les pagamos un par de viajes de mierda del inserso a un par de sitios y ya está, ya han cumplido con su labor en el mundo. Y mientras tanto nosotros, todos ricos, teniendo una vida de lujo y abusando de la gente. Eso es un poco la dinámica de esta basura de gente, ¿no? Bien, entonces lo que decimos, ¿quién gana con la métrica, ¿no? Esa hoy en día. Bien, aunque la métrica es ahora parte ya de nuestra vida cotidiana, de todos los que, mía y vuestra y de todo el mundo, sigue sirviendo a esos poderes económicos y políticos. Desde las multinacionales, por ejemplo, utilizan estándares globales para dominar mercados. La estandarización, por ejemplo, recordáis todo lo del VHS y el beta, se me está ocurriendo ahora. Con los CDs había habido algo parecido y tal. Con el Blu-ray había ocurrido algo parecido. Y hasta los gobiernos... todo eso llega desde las corporaciones también incluso a los gobiernos. Bueno, los gobiernos los primeros, me atrevería a decir, que monitorizan, ¿no? Pues nuestra huella de carbono, nuestro impacto en no sé qué, los kilómetros que hacemos con no sé qué, el coche, la ITV, todos los años para hablar. O sea, es todo ese tipo de obligaciones que tenemos, ¿no? De esa obsesión por medirnos en todo momento. Entonces, pues ya es eso, pues, tal vez no nos pesan, ¿no? Para ir a la guerra, no hay reclutamiento. Ahora mismo, que lo pueden poner en cualquier momento, nos pueden volver a reclutar para la guerra y ya está. Así pasó en Ucrania. Cogen en Ucrania. No, todos los varones de edad comprendida entre tal y tal no pueden salir de Ucrania porque tienen que luchar en la guerra.
Pero, ¿usted quién es? ¿Usted de qué coño me conoce? ¿Por qué voy yo a la guerra? No sé a quién voy a disparar, no sé quién es ese chaval ruso que hay enfrente de mí. ¿A mí qué me cuentas de una guerra? ¿Qué dices? Si sois vosotros los que os peleáis, los puñeteros políticos. Es una pelea vuestra que voy a ir yo allí a matar a nadie. Bueno, pues no, reclutamiento forzoso, cuidado. Esto lo digo ahora, ya lo digo para siempre. Si alguna vez está en una guerra, algún problema de todo esto, tal, negaos no os reclutéis, no os inscribáis en ningún sitio, ni os unáis a ningún tipo de ejército, ni nada de eso. Es una trampa. Ya en el siglo XX hemos visto cómo se mandó a millones de chavales a morir en unas carnicerías tremendas. A veces en una mañana morían 20.000 chavales, 30.000 chavales. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, eso fue una carnicería. Un montón de gente inocente yendo a matar por los políticos, no por ellos, ni por su nación, ni por su patria, ni por su cultura. Mentira todo. Por los políticos y por sus luchas de poder. Lo único, y lo brutal, el aprendizaje del siglo pasado es hasta qué punto consiguieron aumentar su capacidad de manipulación de tal modo que fueron capaces de movilizar a millones de personas y hacerles creer que aquella guerra tenía algo que ver con ellos. Y pasó en Alemania, y pasó en Francia, y pasó en Reino Unido, y pasó en Estados Unidos, y en todas partes. Y ahí los chavales muertos en el suelo. Mientras tanto, los políticos tomando un Manhattan al final del día, con una aceitunita. Asqueroso. Nada de ejércitos, nada de guerras, nada de que no os vendan películas de proteger a tu país, tu patria. De eso nada. Son guerras entre ellos y punto. Bien. Entonces ya digo, quizás no te recluten ahora. De momento, ahora mismo no lo están haciendo. Pero te miden en datos, por ejemplo. ¿Cuánto has consumido? ¿Qué pagas impuestos? ¿Sí o no? ¿Te deduces esto, no? A ver, compraste medio aguacate, a ver, ¿te puedes deducir eso en impuestos o no? Tal, ¿cuántas horas has trabajado? Tal, todo sigue bajo control, realmente todo está medido, ¿no? Y ahora ya hemos visto esta última ley, ¿no? Esta semana pasada, cuánto viajas, a dónde, durante cuánto tiempo, de qué manera, cuántos aviones, pásame el billete, información bancaria, en qué alojamiento te hospedas, en qué hotel, toda la información. Dicen que es por el terrorismo, que es por seguridad. Hay un problema de terrorismo ahora mismo en España tremendo, una cosa todos los días, ¿no? Se ve. Hacía falta esta medida. Venga, hombre, que ya no cuela, sinvergüenzas, payasos. Ya no cuela. Bien, ¿qué más? Un par de secciones más. Bueno, sí, los impuestos, ¿no? Según Kula, según este Vítor Kula, uno de los objetivos principales de todo este sistema métrico pues era, por ejemplo, eso, lo que ya hemos comentado, ¿no? Saber cuánto grano producías y cuánto podían quitarte, etc. Antes la gente podía utilizar medidas locales para ajustar esas cantidades y tal, pero con la métrica todo eso pasa a ser exacto. Un kilo es un kilo, te guste o no. ¿Qué ocurre? Ese kilo estandarizado deja fuera datos que las otras medidas multivectoriales, como comenté antes, tenían, como por ejemplo la humedad, la antigüedad, etc. Es decir, pasa con la madera, por ejemplo. La madera pesa tanto, tiene tal rigidez, tal densidad y tal. Cuando la madera seca, que hay que secarla para hacer muchas cosas, la mayoría de hecho, pesa menos, tiene otro tipo de propiedades, tiene otro tipo de elasticidad, de resistencia, más elasticidad, menos, etc. Evoluciona, pero si es madera al peso, pues, oye, la vendo fresca y aun siendo peor, pesa más porque tiene agua dentro. Pues ya está, a la fiesta. Lo mismo con el kilo. Un kilo húmedo de arroz o de esto, de lo que sea, es menos, digamos, material sólido que un kilo seco. Entonces, básicamente estás comprando agua, ¿no? Básicamente, o que está vendiendo agua. Es decir, la propia regulación, la propia estandarización le da razones a los vendedores para estafar y para lucrarse en un entorno en el cual antes tenían que ser muy cuidadosos de no hacer sentir a la gente estafada, porque iban a ser rechazados por aquella gente y por aquella comunidad. Oye, que el que vende arroz ahí en esos sitios me está estafando, me está dando un poquito menos de arroz todos los días para sacar más provecho. Pues no le voy más ahí, se lo compro a otro, o lo intercambiamos entre nosotros, o miramos a ver qué hacemos. Y eso lo saben los supermercados, por ejemplo, incluso hoy en día. Y las cadenas de distribución. O sea, si se compra por kilo, por ejemplo, pues a veces, ya sabéis, inyectan salmuera muchas veces en las carnes teóricamente para desinfectar y para hacer esto y para hacer lo otro, pero bueno, se sabe también que muchas de las carnes que compramos tienen agua dentro y porque pesa más y son más voluminosas y una pechuga pasa de una cosa pequeñita de repente es una cosa así más grande y tal, pero claro, luego la pasas por la sartén y tiene una cantidad de agua y cosas ahí metidas dentro tremendas, porque se vende al peso, no te digo, pues más. Entonces le ponen agua con sal, con esto, con lo otro, para que pese más, para que retenga ese líquido, para venderlo al peso y pues una vez más, las estandarizaciones y las regulaciones de mercado, al final lo que hacen es darle excusas y herramientas a los que tienen pensado
estafar para llevarlo a cabo y salirse con la suya, además. Que es lo que ocurre con los monopolios, que los monopolios son generados única y exclusivamente por la por la agencia estatal y por la manera que tienen de proporcionar prebendas, etcétera. Y una vez tienes un monopolio, pues claro, puedes hacer ya lo que quieras con eso. Puedes poner el precio que quieras, bajar la calidad o hacer lo que quieras. Vale, y una última anécdota de estas que os decía que iba a meter por el medio y tal. Hay un dato más, además, en el libro de este Vítor Kula, que nos habla del origen injusto de la concentración en las ciudades. Ese otro tema, ese otro gran tema de entender el mundo y tal. Había lugares de comercio y de peso o de medida que estaban monopolizados por el bruto de turno, ¿no? Por el rey o el jefe de la zona aquella y tal. Entonces nos dice que pasaba, por ejemplo, en Poznan, o Poznan, no sé cómo se pronuncia ahora mismo. Yo creo que Poznan, bueno, no sé, tiene un acento aquí, pero no lo sé. En Polonia, una ciudad en Polonia, ¿no? Yo tuve varios amigos que vivieron allí bastantes años con esto del Erasmus y tal. Pues pasaba allí al parecer. Y al parecer el uso de esas instalaciones no es que fuese recomendado, en cierto modo, una suerte como de mercado central, ¿no? Al que la gente de los alrededores y los pueblos de alrededor tenían que podían ir a comerciar. No es que fuese recomendado, sino que en muchos casos era obligatorio para todo el comercio de la zona. ¡Ah, amigo! Entonces, claro, eso supone una ventaja tremenda y una atracción de recursos tremenda hacia las ciudades, una atracción de recursos totalmente artificial, que distorsiona el resto de rutas comerciales, el resto de comunidades, el resto de todo. Y de repente aquel bruto, haciendo que sea obligatorio comerciar allí, si te pillo comerciando en tu pueblo, en tu casa, te voy y te corto la cabeza, tienes que hacerlo en otro sitio. Claro, ¿cómo no va a crecer de repente Poznan en referencia al resto de comunidades que hay por allí cerca? Si para tomar las medidas tienes que ir allí, si para comerciar tienes que ir a hacerlo allí por obligación. Amigo, es que ahí está el truco, Bien, pues nada, eso, el sistema métrico entonces, esa herramienta que parece tan neutral, tan racional, etcétera, es en realidad una historia de poder y de luchas de poder. Se nos hizo legibles, no para ayudarnos, sino para dominarnos. Y la pregunta es, si cada medida refleja el ojo que la impone, ¿qué más estamos aceptando? Esta es la pregunta. ¿Qué más estamos aceptando como universal cuando tan solo es otra forma de sometimiento? Yo creo que es un ejercicio interesante el preguntarse qué otras cosas no estaremos haciendo de esa manera así irreflexiva, digamos, ¿no? Medimos el mundo, pero el mundo nos mide a nosotros. Y no sé, un par de preguntas, así, otro par de preguntas así al aire. ¿Cómo se relaciona la obsesión métrica de entonces con el control actual a través de datos digitales que todos conocéis, como pues eso, lo que dijimos antes, ¿no? Pues la huella de carbono, cuánto gasté en no sé dónde, la tarjeta de crédito, el número de pasos de una aplicación, la geolocalización, que si Google me mira no sé qué, Google Maps sabe dónde estuve, a qué restaurante fui, cuánto tiempo estoy en el gimnasio, si no sé quién tiene un amante, no, toda esta información que recogen esas corporaciones. Pues imaginaos, ¿no? Entonces, ¿qué otras herramientas? Esta es una pregunta que me podéis poner en comentarios. Podéis pausarlo ahora y comentar o lo que sea. ¿Qué otras herramientas creéis que usamos hoy en día que realmente su función casi, digamos, principal, aunque tengan otra excusa, aunque sea a través de una excusa, pero para lo que realmente sirven es para controlarlos más que para ayudarnos? ¿Qué otras herramientas creéis que usamos hoy que realmente sirven más para controlarnos que para ayudarnos? Ponedmelo ahí en los comentarios. Bueno, pues nada, llevamos aproximadamente una hora con este tema. Creo que nos ha quedado bastante redondito. Son 2 libros recomendadísimos, los repito por si acaso. Vítor Kula, Las medidas y los hombres, y James C. Scott en español, Lo que ve el Estado, ¿no? Cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado. Ese sería el título completo del libro. 2 libros apasionantes, imprescindibles, bastante extensos, tengo que decir. Es decir, que si no estáis a lo mejor muy acostumbrados o acostumbradas a una lectura así, digamos, sesuda, pues de información y de datos históricos, etcétera, pues quizás, sobre todo el de Vítor Kula, quizás se haga un poco denso. A mí se me hizo muy denso, ¿eh? Yo podría decir que sí estoy acostumbrado a ese tipo de lecturas y pese a ello es un libro pues muy denso, con mucha información. A veces, quiero decir, los datos pesados, digamos, los datos puramente numéricos y tal, a veces se los puede saltar uno un poco y pasar directamente a la parte, digamos, más sociológica, más interpretativa, ¿no? De lo que ocurrió y tal. No estamos ahí para leer, pues hacían esto y tal y pesaron un cerdo y había allí a ver,
tampoco los números. Había 340 cerdos en aquel pueblo en el año tal. A lo mejor no es tan importante como el concepto en sí que él pasa a explicar en cada uno de los episodios, ¿no? Muy, muy interesante. Luego el de James Scott no. El de James Scott sí que tengo que decir que, o sea, cada frase se aprovecha. O sea, es un libro, es un antes y un después. He pensado que seguramente esta semana que viene o dentro de 2 haré un vídeo exprofeso en YouTube sobre este libro, porque creo que es uno de esos libros que te cambian la vida realmente. No es una exageración, te la cambia de verdad en el sentido de que después de haberlo leído sabes tantas cosas sobre control social, sobre cosas que habías dado por hecho, como los apellidos, como el DNI, como lo de las medidas, como los diseños de las ciudades, los diseños de las calles, de las autopistas, los modos de vida de la gente. O sea, es una cosa que te da una información maravillosa para entender hasta qué punto estamos manipulados y dirigidos en nuestro día a día, no en un sentido así como conspiranoico, ni de alienígenas, ni de reptilianos, ni nada, no estoy hablando de eso, sino sencillamente de unas élites que, bien con conocimiento o bien con desconocimiento, es decir, con ignorancia, es decir, con peligrosa ignorancia, dirigen nuestras vidas de una manera totalmente dañina. Entonces creo que conocer esto es fundamental, fundamental. Y este libro, ya digo, es un antes y un después en todo eso. Además tenemos la inmensa suerte de que en ambos casos están traducidos y tienen una traducción bastante buena. Ya digo, el de Vítor Kula quizás es un poco más denso, una lectura un poco más pesada. El de James Scott, bueno, ya me diréis qué opináis, pero yo, vamos, lo leí como si fuera una dulce novela, podríamos decir, o sea, una maravilla, una maravilla. Bien, y ahora pues como siempre vamos con nuestros agasajos culturales. Voy a apuntarme aquí, me vais a perdonar el minuto más o menos en el que estoy para luego que se me sea más fácil poneros esos títulos, no sabéis, ahí bien en Spotify o bien en YouTube para que tengáis esos capítulos y os sea más fácil moveros de unos a otros. Vamos entonces con los agasajos culturales. Vale, la cita de hoy es de Ernest Hemingway. Como sabéis, es un escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura, tiene un decálogo sobre lo necesario para ser escritor, que es muy interesante. Yo lo del decálogo de Hemingway yo me enteré por este señor Fernando Sánchez Dragó, ¿no? Escritor y personaje un público español muy notorio, que tenía aquel programa Negro sobre Blanco, que recomendaba libros y todo eso. Bueno, una persona, digamos, muy leída. Él decía que tenía la biblioteca privada más grande del mundo y tal. Un personaje interesante, al menos. En la última etapa de su carrera y de su vida se acercó mucho a determinados partidos políticos, como que se empezó a meter mucho en política de repente. No sé si a lo mejor por aburrimiento o por, no sé, por la razón por la que fuese, por edad, pues empezó a meterse en esos temas. Además de que le había tenido ya unas cuantas polémicas por unas cuestiones de viajes a Japón y tal. Bueno, es un personaje interesante que para aquellos oyentes que estéis escuchando desde el otro lado del charco, desde Hispanoamérica, vamos a decir, seguramente no lo conozcáis, pero bueno, un personaje interesante. De todos modos, los programas que tenía, de Negro sobre Blanco, etcétera, totalmente aprovechables y deliciosos en el sentido de pues hablar de literatura, de libros. Era gente que en realidad hablaba muy bien y escribían bien y tal, entonces es interesante siempre acceder a eso. Luego ya el personaje, pues muchas veces nos puede generar más o menos rechazo, eso ya se le deja a cada uno, ¿no? Pues nada, lo que digo, que había sido a Dragó a quien le había yo hace muchos años ya oído hablar de este decálogo para ser un escritor que había escrito Hemingway, ¿no? Pues me recuerdo que uno de los pasos era algo como mézclate estrechamente con la vida, ¿no? Unas cosas así muy poéticas, muy bellas, pero que sin duda pues contenían podríamos decir, como cierta verdad, ¿no? En ellas, en el sentido de que hay una serie de actividades que toda persona creativa tendría que desempeñar en la vida, ¿no? Ya no solo para escribir, yo creo, sino para escribir música también, o para hacer un podcast, o para hacer una escultura, o para, no sé, abrir una tienda de dulces, o para dedicarse a su pasión, pero tener algo que contar, ¿no? Tener algo que expresar, tener algo por lo que levantarse todos los días. Y si las cosas se ponen feas, tener algo por lo que morir también, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, con suerte que no haga falta llegar a eso. Bien, pues en esta cita, que realmente no es una cita, sí, pero es un relato realmente hiperbreve, de hecho es un género, es el del relato hiperbreve, son solo 6 palabras, 7 en español, en inglés son 6, pero son solo 6 palabras. No está claro que el relato sea suyo. Se habían ensayado muchos relatos similares antes de él, es una cosa, digamos, no tan novedosa, pero claro, ya sabemos cómo funciona la historia. Él se lleva el mérito, aunque quizás pues, lo escribió otra persona con menos prestigio, mucho antes que él. Pero bueno, aún así, pues, sea de él o no, vamos a quedarnos con la historia del género de los microrelatos, de cómo incluir información, emoción, drama y muchas otras cosas en solo 6 palabras. Dice así:
se vende. Zapatos de bebé, sin usar. Ese es el relato. Bien, tremendo. Tremendo. Si te cogen un mal momento, seguramente te pueda incluso dar un pequeño escalofrío. Es interesante el ejercicio este, ¿no? De los microrelatos y tal, muy interesante. Bien, y en cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar Ya il sole dal Gange, de Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti es un compositor barroco de entre el 17 y el 18, del siglo XVII y el siglo XVIII. Y nada, pues es teclado y voz, que en aquel momento en el barroco básicamente estamos hablando de, bueno, clavicémbalos virginales, pero sobre todo clavecín, ¿no? El famoso harpsichord, el clavecín con acción de púa, sin pedales de sostén ni nada de esto. Podía tener varios registros, pero básicamente era pues eso, acción con plectro, sin pedal de sostén ni nada. Todo eso llegó después con el pianoforte y las distintas evoluciones organológicas. Pero nada, eso, entonces teclado y voz, o clavecín y voz podríamos decir. Y nada, una cosa así rápida, es un tema rápido, una cadencia rápida, con su división a tres, es una cuestión así animada, bonita, yo creo que os puede gustar. La letra, en la parte principal dice, ya el sole dal Gange, es decir, ya el sol sale sobre el Ganges, sobre el río Ganges, più chiaro, es decir, más claro, più chiaro svavila, más claro brilla, ¿no? Sería, ya el sol sale sobre el Ganges, más claro brilla. Y nada, y si elegí este tema, entre otras cosas, es porque, y esto ya a nivel así anecdótico, me contactó hace un par de días un buen amigo, Manu, un pianista prodigioso, además, porque además estuvo mucho tiempo dedicándose así a presentarse así a concursos y cosas. Bueno, un pianista de nivel top, que estuvo por ahí por Europa, además, estudiando y trabajando y tal. Pues este chico me había ayudado a mí a hacer mi prueba de acceso a mi carrera, a mi grado en música, grado en composición. En la prueba de acceso pues me acompañó al piano, ¿no? Yo para la prueba de acceso, sorprendentemente, incluso para mí, una de las partes de las pruebas consistía en interpretación y bueno, canté. Algún día contaré esta anécdota más en detalle porque creo que es graciosa. Pero bueno, básicamente una de las partes era la interpretación y yo fui y canté. Y para cantar pues me acompañó un pianista y es este amigo mío, ¿no? Este Manu. Y este fue uno de los temas que canté allí para la prueba de acceso. Así un tema rápido, ágil, tampoco especialmente difícil, pero bueno, sí que requería cierta agilidad. No recuerdo si Manu me acompañó y lo tocó demasiado rápido, me imagino que no, ya me habría yo seguramente asegurado de decirle que lo tocase despacio. Pero bueno, esta era un poco la anécdota. Esta fue una de las canciones que yo interpreté para acceder al grado. Y quedó ahí como anécdota. Es un tema así muy bello, muy dulce y que podéis incorporar a vuestra playlist de música clásica, podríamos decir. No es clásica, es barroca, pero bueno, entra dentro de lo que se conoce como música clásica, que realmente sería pues renacimiento, barroco, clasicismo, ahí sí, y luego pues romanticismo, tardorromanticismo, y hay gente que incluso pues metería el impresionismo y músicas posteriores, pero bueno, lo que se le llama en general el género de la música clásica, que realmente incluye todos esos otros subgéneros, ¿no? Bueno, pues lo queréis incorporar ahí, pues ahí os queda. Y esta sería un poco la parte musical de hoy, ¿vale? Nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, os animo, por favor, a suscribiros, a dejar vuestros comentarios. No dudéis en dejarme comentarios, dadme feedback, hacer recomendaciones, compartir el programa con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante. Y nada, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima, muchas gracias.